Y como cada viernes en 5 días en Radio Torre Pacheco, tenemos una nueva cita con El Mirador y damos la bienvenida a Miguel Galindo, que ya está aquí en directo en nuestros estudios. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues lo primero es desearte un feliz año nuevo, porque Muchas es el gracias. Primer programa del año 2018. Igualmente a todos los que nos escuchan. Por supuesto que son muchos. Y que esta noche sean generosos los tres tristes tigres. Serán los Reyes Magos de Oriente, ¿no? ¡Ay, Miguel! Vamos a escuchar a continuación el artículo que has publicado en el día de ayer en el diario La Opinión de Murcia, que se titula De la estupidez. Y vamos a dejar que nos lo cuentes, porque con ese título ya puedes pensar cualquier cosa. Es para escamarse, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Miguel, como siempre, cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues sí, es que uno de mis libros del último verano reciente fue la relectura, y es que ya vivo en fase de repaso, que es como tiempo de descuento, la relectura de Allegro ma non troppo, un librico que lanzó al italiano Carlo Maria Cipolla a la fama universal relativa. Digo fama universal relativa porque fue famoso, pero durante un corto espacio de tiempo. Y de esto hace ya más de un cuarto de siglo. Se me había quedado traspapelado entre los pliegues de la memoria hasta que me topé con él en el repaso de mis viejas estanterías y lo pasé de nuevo por el colador del recuerdo. Las 4 R, repaso del recuerdo por la relectura reciente. 4 patas para apuntalar el banco del olvido. Como los 4 R de aquella censura eclesial y franquista que vivimos los niños de la posguerra en la dictadura. Y es que el librillo, si no hubiera sido censurado por el olvido, sí que lo sería hoy por los actuales inquisidores e inquisidoras de lo políticamente correcto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque habla sobre la estupidez humana. Y decir estupidez humana es un contrasentido, pues la estupidez no existe por sí misma, ni tampoco en sí misma, ni siquiera en otro ser creado que no sea el ser humano. Y dice que la estupidez obedece a 5 leyes básicas. Atención, La primera es que subestimamos la cantidad de estúpidos que hay en el mundo. La segunda es que la estupidez no está asociada ni condicionada por el dinero que se tenga, o por la educación que se reciba, o por la clase social a la que se pertenezca, sino que los estúpidos lo son de forma absoluta y de manera democrática. Y el porcentaje suele incrementarse exponencialmente. La tercera ley es que la estupidez es contagiosa y peligrosa, más que la gripe, La cuarta ley es que también subestimamos la enorme capacidad que tiene el estúpido para hacer daño, dado que la estupidez es proclive a aliarse con cualquier tipo de fanatismo. Y eso explica la quinta ley, que es la propia definición que el autor da de la estupidez. Y dice así: un estúpido es aquel que causa daño a los demás y a sí mismo, aunque sin obtener ningún tipo de beneficio personal. O sea, la estupidez es hija de la ignorancia. Por eso los estúpidos suelen ser más peligrosos que los malvados. Y pongo un ejemplo gráfico
y muy ilustrativo. Hitler fue un malvado, pero quienes lo pusieron en el poder fueron unos estúpidos. Si pensamos un poco, el Brexit de Gran Bretaña, el fenómeno Trump en Estados Unidos o el suicida sentimiento nacionalista de Cataluña son frutos de la estupidez y de la subestima del número de estúpidos que se multiplican en el mundo y de su capacidad para hacer daño incluso a sí mismo, sin obtención de más beneficio que su propia desgracia. A poco que recapacitemos, el que el Reino Unido se haya instalado en una situación económica de alto riesgo, que en Norteamérica esté gobernando un paranoico, o que los catalanes estén buscando la ruina y la división social más espantosa, no es culpa de unos políticos cretinos, ineptos, falsarios o mentirosos, que sí que lo son, sino de una cantidad ingente de estúpidos que los han apoyado en el desastre. Es la estupidez de la masa, o de una buena parte de la masa, la que es responsable absoluta y directa del resurgir de los populismos, los fanatismos, los fundamentalismos. Examinando las razones objetivas del fenómeno, triste fenómeno por cierto, de la estupidez, podemos llegar a equivocarnos si creemos que la estupidez se debe a una falta de inteligencia. Eso sería un error. Se puede ser inteligente a la vez que estúpido. De hecho, los políticos ingleses, americanos o catalanes son inteligentes, aunque sean relativamente estúpidos. No, son seres inteligentes que se aprovechan de la estupidez de la gente que los vota, los apoyan y defienden. Es la estupidez ajena de la masa la que es rentablemente ordeñada por los estúpidos inteligentes. Así que no. La estupidez de la primera ley está más relacionada con la ignorancia que con la inteligencia. Y no existe mayor estupidez, ni más dañina, que la ignorancia plenamente asumida. Así que no se me ocurre más que repetir mi ya cansino credo. No hay otro antídoto que la cultura. Pero la auténtica, la de verdad, la cultura del conocimiento, no la otra, esa falsa, la que nos inyectan, la del circo y del consumismo. Cuanto más culta sea una sociedad, menos ignorante será, y por lo tanto menos estúpida. La estupidez florece con la deformación y decae con la formación. Eso es lo único cierto. Ahora bien, podemos decir que no queremos saber nada de esto y así cumplir con la tercera ley de la estupidez y entrar a formar parte de ella, pues como deseemos, nosotros mismos. Pues ahí está el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, titulado De la estupidez. Y ahora, Miguel, vamos con los comentarios. A ver qué opinan esta semana. Vamos a comenzar con María y dice así: hablar de la estupidez humana, mi querido amigo, es hablar un poco más de lo mismo que trataste la semana pasada, ¿recuerdas? De las enfermedades hereditarias. Y es que la estupidez humana es congénita al propio ser humano, me parece a mí. Pues sí, visto desde ese punto de vista, efectivamente, la estupidez existe porque existe el ser humano. Los animales no son estúpidos y el resto de la creación tampoco. Por lo tanto, es un gen erróneo que llevamos los seres humanos. Lo que pasa es que hay una vacuna para combatirla, ¿eh?
Leemos ahora el comentario de Antonio. ¿A que no sabes lo que más me ha llamado la atención? La propia frase del principio, cuando ilustras tu artículo con la cita de Einstein. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Es claramente ilustrativa y clarificadora, ¿no? Sí. Y no vamos a contradecir a Einstein. No, yo por lo menos a Einstein no me atrevo a contradecirlo. Einstein es que tenía un humor un poco negro, ¿eh? Sí, sí. Yo he leído alguna biografía de Einstein y decía las verdades del barquero en las narices de quien se pusiera, y tenía un poco de mala leche. Y esta frase, la verdad, es que tiene una mala leche impresionante. O sea, solo está seguro de dos cosas y de la una no está muy segura, ¿eh? Pero de la estupidez humana sí. Sí, fíjate. Vamos ahora con el comentario de Lola. Mira, amigo mío, que el contenido de ese libro que citas, que tuvo su enorme aceptación en su época, hoy esté olvidado y arrinconado, porque como tú mismo dices, hoy no es políticamente correcto. Yo añado, ni correcta, ya sabes. Es una muestra palpable a esa misma estupidez humana. ¿No lo crees tú así? Sí, totalmente. Totalmente. Es más, es curioso, Allegro ma non troppo es su título original en italiano, que eso se le da viene del mundo de la música, quiere decir ligero pero no demasiado, y que Cipolla pues trate de la estupidez humana y tenga un éxito fulgurante durante muy poquito tiempo y luego pasó al olvido, eso quiere decir algo, Eso quiere decir algo. O sea, me doy por enterado, pero vamos a condenarlo al olvido, porque no es políticamente correcto. Y eso lo hacen los estúpidos. Es su tarjeta de visita. Vamos a leer más comentarios. Este es de Pepe. La primera ley de la estupidez, que subestimamos la cantidad de estúpidos que hay en el mundo, me recuerda a aquello que se dice del diablo, que él mismo difunde su no existencia por el mundo para así pasar desapercibido. ¿Lo recuerdas? Quizá la estrategia que utiliza la propia estupidez es camuflarse de ser humano. Oye, muy inteligente esa observación, Muy inteligente, sí. Efectivamente tiene un paralelismo con lo que se dice del diablo, El diablo dice que no existe para así pasar desapercibido. La estupidez dice que no existe para así pasar desapercibido. Pero claro, ¿existe la estupidez o existe el ser humano? Ahí queda esa pregunta. Vamos ahora con un comentario de alguien que normalmente pues, no participa, pero bueno, hoy lo tenemos aquí. Se llama Fefa, así es como lo firma, y dice: desde luego la sociedad está plagada de actos y situaciones estúpidas. Y no es que el mundo sea estúpido, es que el mundo está lleno de estúpidos, que creo que es una frase de Woody Allen. Me parece recordar. Ahora bien, dentro de eso hay sociedades, naciones, países, unos más estúpidos que otros, y España es de los más, creo yo. Pues sí, pero eso es yo lo digo en mi artículo, los países más estúpidos son los países más ignorantes. Hay un interés enorme en el mundo porque crezca la estupidez humana y porque crezcan el número de ignorantes, que de ahí nace la estupidez. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Gran Bretaña, los estamos viendo en Europa, en España ni te cuento. La cuestión es ese interés que hay por adocenar al ser humano. ¿Por qué en España es más fácil que en otros países? Eso deberíamos de preguntárnoslo, aunque solo sea de vez en cuando. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. El Allegro ma non troppo de Cipolla es mi libro de cabecera, amigo Miguel. Cuando he empezado a leer tu artículo de hoy y he visto que versaba sobre el mismo, me ha parecido como si estuvieras leyendo mi pensamiento, o yo el tuyo, claro. Ese librico
como decís en Murcia, debería ser texto obligatorio en las escuelas. Totalmente de acuerdo. No leemos el pensamiento, pero leemos los mismos libros. Sí, Entonces, claro, tenéis cosas en común, ¿eh? sí, tenemos bastantes cosas en común. Entonces, claro, hombre, y me alegro de que sea su libro de cabecera. Yo, sin saberlo, también ha sido el mío durante todos estos años. Lo que pasa es que al redescubrirlo y releerlo este verano, pues me he dado cuenta que efectivamente yo estaba atado a unos principios que hacía más de un cuarto de siglo había leído y había comprobado que eran ciertos. La cuestión es por qué, igual que se da a los bestsellers, se les da tanta publicidad, estos libros, que son verdaderas joyas, se les oculta de toda publicidad. ¿Qué sentido tiene ocultar estos libros? Bueno, seguimos con más comentarios. Este es de Monse. El de hoy es demasiado profundo para mí, aunque me resulta muy familiar. Las causas de la estupidez de las personas son tan cercanas a la propia condición humana que uno no suele verlas. Tú o el autor que citas te las pone delante de las narices. Bueno, mi mundo me ayudará si algo se me escapa y no lo comprendo. Sí, efectivamente. Esas 5 leyes de la estupidez, cuando yo las leí hace más de 25 años, efectivamente, me parecieron muy interesantes. Pero claro, he tenido más de 25 años para comprobar que eran leyes rigurosamente ciertas, que se cumplen todas y cada una de ellas. Por lo tanto, ahora no, a mí, al menos, y creo que a Mondo y a muchos, no se nos puede hablar de una teoría, sino de una realidad. Has tenido tiempo para reflexionar. Sí, ¿no? Sí. Y para comprobarlo. También. Y para comprobarlo. Bueno, a ver qué dice Lucas. O sea, tú afirmas que la estupidez es fruto de la ignorancia. Vale. Entonces, cuando uno se percata de lo que está pasando en el mundo, Inglaterra, Estados Unidos, el resurgimiento de los populismos en España, lo de Cataluña, demuestra que la ignorancia se está extendiendo por el planeta. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, exactamente. Eso es lo que quiero decir. Por supuestísimo. O sea, un pueblo... Voy a poner 2 extremos de ejemplo, pero claro, es que los ejemplos se ven mejor cuando son extremos, ¿eh? En el intermedio hay muchos, pero un pueblo que supo elegir a un Lincoln y dio prueba de una madurez y de un querer saber y de una formación. Ese pueblo, al cabo de las décadas, de los años, elige a un Trump. Si comparamos a Trump con Lincoln y vemos que está elegido democráticamente por el mismo pueblo, algo está fallando. Por poquísima inteligencia de la que estemos dotados, tenemos que ver que algo está ocurriendo. Y no bueno, precisamente. La cuestión es preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Para qué ocurre? A lo mejor las contestaciones que nos vienen a la cabeza no son muy bonitas, pero pueden ser muy aproximadas. Vamos ahora con Mercé. No hay nada más contradictorio que el propio ser humano. Por un lado es capaz de realizar las mayores proezas y llegar a metas inconcebibles, y por otro es tremendamente estúpido. ¿Hay alguna razón para esto? Es una pregunta que se hacía mi tía abuela con mucha frecuencia. Claro, es lo que decía anteriormente. Un pueblo que es capaz de elegir a 2 personajes, a Dios y al diablo como presidente. Vamos a ver, somos capaces de todo. O sea, el ser humano es capaz de todo. Cuando digo que es capaz de todo, quiere decir que no tiene límite ni para lo bueno ni para lo malo. Que el ser humano puede ser tremendamente positivo o tremendamente negativo. Y que, lógicamente, la estupidez es uno de los extremos negativos. La cuestión está en que si el ser humano es capaz de todo,
es que elija lo menos malo, puesto que es capaz. Y las armas las tiene, pero tiene que reconocerlas. Si no las reconoce, hemos perdido la batalla. Vamos ahora con el comentario de Carlos. El ejemplo que pones de Hitler es escalofriante, pero es una verdad como una casa. Solo los estúpidos eligen a los malvados. Por eso yo veo a los políticos y sobre todo a los que se sientan en sus poltronas en el populismo no como unos estúpidos, sino como unos malvados que se aprovechan de la estupidez de sus votantes. Naturalmente. Pues ahí tienes a quien le interesa en un pueblo estúpido. Hace unas cuantas preguntas atrás alguien se lo preguntaba, ¿no? Ahí tienes a quien le interesa que el pueblo sea estúpido e ignorante. O cuando me dicen, es que han elegido, pues, no lo sé, eso, a un Trump. O han elegido, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene la culpa? O sea, ¿quién es el responsable? Es lo de Hitler. Es que Hitler fue una persona que estuvo en la cárcel antes de ascender en el escalafón a presidente de la República de Weimar. ¿Quién eligió? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién le dio el poder? ¿Dio un golpe de Estado? No. Fue elegido democráticamente. Pero sin embargo se habla de Hitler como un demonio, pero no se habla de ese pueblo alemán, que fue de lo más estúpido que había en el planeta en ese momento. Bueno, pues la historia está plagada de estupideces de esa clase. El problema es que no aprendemos nada de ello y volvemos a repetir y a repetir y a repetir. Y llegamos ya al último comentario y lo firma Teresa. Tú hablas siempre de cultura, pero ¿qué cultura? Los gobernantes nos trufan de una pseudocultura o de una anticultura. Por ejemplo, ¿qué están haciendo los responsables de tu pueblo ignorándote y no aprovechándose de ti para elevar esa cultura media e impartir un mayor nivel de la misma? Respóndeme, anda. Bueno, primero es muy halagüeño eso para mí. Tremendamente halagüeño. Ahora habría que preguntárselo a ellos. Quizá hay motivos para que yo no esté donde tú dices que podían estar aprovechándose de mí. A lo mejor hay motivos para otras cosas, para montar un Masterchef en Balsica o una operación Triunfo, que el día de mañana se puede descolgar también. Vamos a ver, no lo sé, pero eso pues no depende de mí. Bueno, ¿qué voy a decir? Claro, claro, si me lanza un piropo, pero luego me dice que conteste, sí. No me corresponde. Pero vamos a olvidarnos de Torre Pacheco. Se da dinero antes para montar cualquier tipo de fiesta folclórica a un tipo de cuestión formativa, en todas partes y en toda España, y eso es por algo, porque lo que se quiere es gente que se divierta, no que se forme, y menos que se informe. Bueno, pues lo dejamos ahí y darte las gracias, Miguel, por leernos de nuevo un artículo en este Mirador, en Radio Torre Pacheco, y bueno, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Ese es el deseo de Muchísimas estos días. Gracias, hombre. Yo a mi edad, lo mejor es que me traigan poquicas, porque me las tengo que pagar yo, o sea que... No, pero hay regalos que no tienen precio, Miguel. Exactamente. Pero eso no vienen de malas manos de los Reyes Magos, vienen de otras manos. Bueno. Claro, eso es como aquel chiste, ¿no?
si da tiempo lo cuento, si no, no. Es muy rápido. Aquel adulto que le manda a los Reyes Magos una carta diciendo que le traigan regalos, y los Reyes Magos lo llaman y le dicen, pero ¿ha sido bueno? Sí, ha sido bueno. ¿Seguro que ha sido bueno? Dice, hombre, dentro de lo que cabe, pues he procurado, no, pero en fin, sí, ha sido bueno, pero ¿tú estás seguro que ha sido bueno? Y le contesta, oye, mira, déjalo que yo me pago el regalo. Ya por desesperación. Que yo me lo pago. Bueno, Miguel, muchas gracias. No hay de qué. Hasta la próxima. Hasta el viernes que viene. Muy bien, hasta el viernes.